Unidos. Sí. Vamos a reaccionar a videos como por ejemplo este. Guerra en Ucrania, Siria, Afganistán, Azerbaiyán y Armenia son titulares a los que hemos estado acostumbrados y por inercia ya asociamos a estos países con conflictos armados. Y si te dijera que en la península arábiga, más específicamente Muy cierto, la verdad. en el país más pobre y atrasado de la región, se está viviendo una catastrófica guerra de la que nadie habla, ¿qué está ocurriendo en Yemen? La guerra más invisibilizada de nuestros tiempos. ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Estaremos subiendo 3 videos a la semana y así no te los perderás. Si quieren saber de historia o algo así, historia, geografía, etcétera, nada más esas dos cosas, pues acá simplemente buscan el mapa de Sebas, se los dejaré en la descripción para que vayan. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Y para eso, sería bueno dar un poco de contexto histórico acerca de Yemen. La primera vez que se ve un estado árabe y musulmán unificado que más o menos coincidía con el actual territorio yemení, se da con la dinastía de los rasúlidas, que reinó desde el siglo XIII, seguido por la dinastía de los tairíes. Importante resaltar que los portugueses habían tomado el control del estratégico puerto de Adén. Hacia el siglo XVI, los tairíes y portugueses son expulsados por Solimán el Magnífico, por lo que el territorio yemení pasa bajo soberanía otomana. En este periodo, Yemen obtiene El sucesor directo de Roma. En fin. tiene cierta autonomía bajo el Estado yemení zairí, siempre bajo la tutela otomana. Para fines del siglo XIX, los otomanos vuelven a anexar oficialmente la parte occidental del país, incorporándolo al Valiato de Yemen como una provincia del imperio. Y es en este periodo cuando una nueva potencia interviene en la región, el Imperio Británico, tomando el Golfo de Adén en calidad de protectorado, pues un punto desde donde pasa tanto comercio por el Canal de Suez hacia el Océano Índico no puede pasar desapercibido, ¿no? Desde este territorio, los británicos comienzan una expansión hacia el oeste. Como sabrás, tras la Primera Guerra Mundial, los otomanos son derrotados y Yemen puede obtener su independencia bajo el nombre de Reino Mutawakilita. Claro está, solo de la parte más noroccidental del país, pues el resto del territorio seguía bajo dominio británico. Esto cambiaría en 1967, cuando el Reino Unido se retira del país, naciendo así la República Democrática Popular de Yemen, más conocido como Yemen del Sur, con capital en Adén. Sí, por el nombre puedes deducir que este país le quiso dar la Exacto. Pensaba que era República Democrática Popular de Yemen, pues Unión Soviética. total contra a su pasado colonial y devino en un Estado socialista. Por su parte, la monarquía del Reino Mutawakilita del Norte termina de ser derrocada en 1970 tras una guerra civil, formándose así la República Árabe de Yemen, mejor conocido como Yemen del Norte, más alineado con Arabia Saudita y las potencias occidentales. Como te imaginarás, Nada. Sin comentarios. ambos Yemen tuvieron sus diferencias e incluso se enfrentaron en una guerra en 1972, considerada como parte de la Guerra Fría. Sin embargo, luego de este conflicto, ambas partes acordaron iniciar las negociaciones para la unificación, tomando en consideración el pasado histórico en el que fueron un solo país. Es así que en 1990 nace la República de Yemen con capital política en Sana, pero considerando a Adén como la capital comercial. Como te imaginarás, esta unificación forzada no trajo la paz en el país, pues aparentemente el siglo en el que estuvieron separados dejó un legado. En 1994,
estalla una guerra civil en donde el sur fracasó en su intento de volver a separarse. Ahora es momento de hablar de religión. Como sabrás, el Islam... Básicamente, pues, tema muy complicado porque al final de cuentas todos tenemos un pasado en común, tipo, complicado decirlo, pero en fin. Ahora es momento de hablar de religión. Como sabrás, el Islam tiene dos vertientes principales, el sunismo y el chiismo, y sus diferencias las explicamos en este video. Resulta que mientras el 70% de la población yemení es de confesión sunita, el 30% lo es del chiismo. Del Islam, bastante. Más específicamente en la rama del zaidismo. Ante las aclamadas desventajas sociales por parte de este último grupo minoritario, surgen en la década de los 90 los hutíes, que llevan su nombre debido a su líder y fundador, Hussein Badruddin al-Huti, y que mostraron una férrea oposición al entonces presidente del Yemen unificado, Ali Abdullah Saleh. Este grupo comienza sus actividades armadas en el 2004. Rebeldes. Este güey fue bueno, típico en la historia de rebeldes y ya sabes. Sí se ve africano y En donde de Arabia Saudita, más o menos ahí. al-Huti es abatido, lo que lo convirtió en un mártir y avivó aún más la rebelión en contra del gobierno. Mártir. ¿Para quién chingados es un mártir? Yo no le vería cara de mártir, la verdad. Lo que comenzó como un conflicto religioso devino en un conflicto político, pues incluso musulmanes... Este es el problema, que cuando un país es dividido y partido en dos, van a haber muchísimas diferencias, tipo, ejemplo, un país que fue ocupado durante una guerra. Mongolia. Los mongoles no son étnicos a su cultura del pasado. Fueron ocupados durante milenios y se asimilaron. Cuando se independizaron, es alineado al régimen comunista, pero pues no eran 100% étnicos mongolos, o sea, pero muy racista, lo sé. Musulmanes sunitas se unieron a los hutíes con el objetivo en común de derrocar a Saleh. A todo esto se suma la aparición del muy conocido grupo terrorista Al-Qaeda, quien, aprovechándose del caos político en Yemen, que además era el caldo de cultivo perfecto para ganar nuevos adeptos, interviene en el país. Como respuesta, Estados Unidos y Arabia Saudita intervienen aludiendo a la lucha contra el terrorismo. A todo esto se suma una nueva facción desde el 2007, el Movimiento Transicional del Sur, organización secesionista. Este se me hace que es Yemen del Sur, por su bandera, tipo, esta banderita, es como la de Egipto, pero la de que Egipto busca tiene esta parte de los colores y un águila, o sea, tienen un parecido. Yemen y Egipto, sus banderas. Cultura, creo que es también por el Imperio Egipcio, algo así. reivindicar la independencia de Yemen del Sur, antiguo Les dije, Yemen del Sur, Yemen comunista, o sea, Estado socialista, ideología que pregona esta organización. El siguiente punto clave fue la muy conocida Primavera Árabe del 2011, una serie de manifestaciones contra la corrupción y los regímenes antidemocráticos en todos los países árabes. Y Yemen no fue la excepción. Tras ellas, el presidente Saleh anunciaría su dimisión en favor de Abd Rabu Mansur al-Hadi. Y bueno, resulta que el nuevo mandatario no mejoró en absoluto la situación de Yemen.
tipo AMLO aquí en México. Asimismo, La mentira. No sé. muchos militares seguían siendo leales al ex presidente Saleh. Este caos político es aprovechado ahora por los hutíes, que se lanzan en un séptimo intento por bajarse al gobierno, en el que consiguen hacerse con el control de la gobernación de Sadá. Respuesta del gobierno: lanzar una ofensiva a gran escala desde septiembre del 2014. La guerra civil yemení había comenzado. Como puedes ver, en un inicio Al-Qaeda controlaba algunas partes del sur del país, mientras que los hutíes inician desde el norte, a la par que consiguen el apoyo de las fuerzas pro-Saleh, bajo el lema del enemigo de mi enemigo es mi amigo, claro está. Asimismo, se ha alegado que han recibido el apoyo de Irán y Hezbollah, un país y una organización radical chiitas de la misma rama que pregonan Aliados. Esos sí son buenos aliados. los hutíes originales. Por otro lado, el gobierno de Hadi ha recibido el apoyo directo de las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita, rival geopolítico y religioso de Irán, así como de una coalición de países musulmanes. Sí, por tal motivo es que este conflicto se considera una guerra proxy entre las dos grandes potencias del Islam, dispuestas a ganar influencia sobre Yemen. A pesar de contar con una milicia mucho más poderosa, los saudíes Cada vez más guerras en el mundo. Tercera Guerra Mundial a la vuelta de la esquina. Ya no me sorprende. Si vienen los extraterrestres y nos eliminan, no me sorprendería. han venido sufriendo derrota tras derrota ante el desconocimiento del terreno y la falta de experiencia militar. Por tal motivo, los hutíes avanzaron rápidamente y a pocos meses capturaron la capital del país, Sanaa, forzando al presidente Hadi a movilizarse hacia Adén. Hacia el 2015, Al-Qaeda consigue ganar más territorios. Tipo las guerras civiles. Todas las guerras civiles inician para derrocar al gobierno de una zona o de todo un país o de un imperio. En el caso de Gran Bretaña, España, Francia, dos grandes imperios de Europa, y siempre terminan con la victoria de los rebeldes. Es como que obvio, o a veces no, pero vuelven a surgir y ahora sí valen madre. Enfrentando a ambos bandos en el conflicto. Y aunque puede expandirse a costa del gobierno yemení, finalmente retroceden ante los hutíes, quienes continúan su expansión hacia el sur y en algún punto llegan hasta casi tomar Adén, aunque finalmente son repelidos por las fuerzas de Hadi y de Arabia Saudita. Para el 2016 aparece una nueva facción en esta inmisericordia guerra, el Estado Islámico, quien estaba en todo su apogeo en Siria y que, aprovechando el caos, Ah, sí, el cagadero en Siria. Pues nada, no sé qué decir. En sí estuvo bien y mal, porque antes estaban mejor y ahora están peor. O sea, no sé qué más decir porque no sé, como que quedaría como el fastidioso de que siempre da su opinión y nadie le importa, pero es mi video, carajo. intenta expandirse en Yemen, aunque sin mucho éxito y solo ocupando pequeños espacios por cortos periodos. Asimismo, fuerzas locales tribales como la Alianza Hadramut también se unen al conflicto, principalmente Básicamente las minorías que no sean yemeníes, étnicos o que no se sientan parte de ellos, aunque lo son. En este fue la oportunidad perfecta para desfragmentar a Yemen. Pero lo bueno es que ganaron los yemeníes, o sea, es como que una dentro de 1 millón, o sea, nada.
Chinga. En contra de Al Qaeda. Y es en julio del 2016 que los hutíes forman el Consejo Político Supremo, un gobierno no reconocido que reclama la autoridad sobre Yemen y consolida su capital en Sana. Es decir, los hutíes ya no solo son un grupo rebelde, sino una fuerza política que controla la antigua jurisdicción de Yemen del Norte. Fácilmente, esto ya hubieran firmado la paz. Yemen, la nación de Yemen autoriza o firma el tratado de paz para la independencia del grupo de fuerzas tribales o como se llama, y ya después, cuando se acabe una tregua, atacarlos y anexarlos. Y nada. Puta madre. Sur, pues Yemen del Norte. ¿Recuerdas que te hablé sobre el movimiento de Yemen del Sur? Pues resulta que para abril del 2017 se convierte en el Consejo de Transición del Sur, es decir, una nueva fuerza política que con el apoyo de Emiratos Árabes Unidos logra convertirse en una nueva facción militar que se une a la guerra con el objetivo de capturar a Adén cuando el expresidente Saleh es asesinado. Sin embargo, no sería hasta el 2018 que el Consejo del Sur consigue avances significativos e incluso logra sitiar la ciudad de Adén, su objetivo principal. En otras provincias sureñas se une a la lucha en contra de Al Qaeda. Para fines de 2018 consigue ciertas expansiones, mientras que los hutíes retroceden en algunas posiciones. Para mediados del 2019, el Consejo del Sur consigue finalmente apoderarse de Adén, por lo que el presidente Hadi debe huir a Arabia Saudita, desde donde continúa mandando a las fuerzas leales. Por su parte, Al Qaeda y el Estado Islámico son prácticamente derrotados y solo quedan algunos focos de resistencia que difícilmente se pueden considerar como facciones aún en pie. En definitiva, y mis aplausos a los yemeníes, porque muy pocas veces los rebeldes pierden una guerra. Pasó en América, cuando España, el Imperio Español se independizó, no sé ni lo que digo, se debilitó en la guerra de los 7 años contra Francia e Inglaterra. Pues Francia e Inglaterra y España estaban inestables, la población, más que nada de América, porque los americanos, ¿qué teníamos que ver? O sea, es tipo... Y ya después Francia apoyó la independencia de América, primero de los Estados Unidos, que inició con las 13 colonias del Imperio Británico. Después, tiempo después, se fue expandiendo, pasó de esto a todo esto, no tanto así, pero bueno, sí, es el cuarto país más grande del mundo, pero en fin, ya después pasó lo de la Luisiana. Pasó lo de la Luisiana, la guerra civil española, del Imperio Español, que los virreinatos se independizaban, pum, se independizó Chile, pum, se independizó México, pum, se independizó la Gran Colombia, pum, se independizó Río de la Plata, pum, se independizó Uruguay, que creo que era brasileño o portugués o español. Bueno, cuate es medio raro porque tiene 3 culturas: latinoamericana, brasileña y europea. O sea, es como que después se independizó el Perú, el Bolivia, se juntaron, pelearon, etcétera, etcétera. O sea, todo destino de gran imperio es desaparecer. Así como todo tiene un inicio,
todo tiene un final. Un imperio pudo empezar tipo Prusia. Prusia inició pobre, bueno, no tan pobre, era una potencia de por sí, pero Prusia se unificó, Alemania era pobre, se industrializó, se puso las pilas así de vamos a industrializarnos tal, y pues viene Primera y Segunda Guerra Mundial patrocinadas y creadas 100% por Alemania y por sus aliados, que Italia se me olvidó hablar de... en fin, el chiste es que todo imperio grande se desfragmenta o por inestabilidad o por guerras civiles. Ese es el destino de todo imperio, hasta el mexicano. F. Para el 2020 y 2021, la situación quedó medio estancada y solo se consiguen nuevos avances por parte del Consejo del Sur. Al día de hoy, se podría decir que los hutíes controlan casi todo el territorio del antiguo Yemen del Norte, mientras que el Consejo del Sur hace lo mismo con las ciudades principales de lo que alguna vez fue Yemen del Sur. En cuanto al gobierno de Yemen, es ahora ostentado por el Consejo del Liderazgo Presidencial, liderado por Rashad al-Alami desde abril del 2022. Y no te confundas, pues aunque controle la mayor parte del territorio, en realidad son las zonas menos habitadas y de menor valor. Se chingaron los yemeníes. Bueno, en sí es más económico, porque de este lado no hay tierra, no hay agua. Bueno, sí, pero hay una diferencia de como por acá. Y pues de Yemen para las costas de Egipto, pues está como por así, chiquito. Es como que obvio que ese iba a ser los más habitados. Aunque hay excepciones. Y estratégico, por lo que se podría decir que están perdiendo la guerra, a la par que se puede considerar como un gobierno en el exilio con sede en Riad, Arabia Saudita. Y como siempre, los que más sufren las consecuencias de esta fatal pero sin... son los yemeníes y los grupos minoritarios o algo así. La guerra es la población civil de Yemen, uno de los países más pobres y atrasados del mundo. Aunque está al lado de Arabia Saudita, se puede aliar y vencerlos fácilmente, pero el mundo es complicado y se busca en la vida imposible. Y pues, ¿qué más da? Así somos. La ONU estimó que para febrero del 2018, al menos unos 10.000 no combatientes habían perdido la vida por efectos de la guerra. Para fines del 2019, al menos unas 100.000 vidas humanas habían perecido, incluyendo a civiles y militares. Asimismo, el bloqueo naval de la coalición gubernamental ha restringido gravemente el suministro de alimentos, medicamentos y combustible, lo cual ha generado una gran cantidad de hambrunas. Las enfermedades como el tifus o el cólera han afectado a cientos de miles de personas. Están en Asia, en Asia, África, en medio de dos. Y pues es desierto. Ya sé que Arabia Saudita sobresale por el petróleo que tiene, pero los yemeníes casi no tienen. O sea, sí influyen porque están al lado de Suez, o sea, está unos kilómetros abajo, unos cientos de kilómetros abajo. Y pues, nada. Personas, especialmente a los niños. Una verdadera catástrofe humanitaria invisibilizada ante los medios. Y claro, difícil que esta guerra encuentre un próximo fin, pues ya no solo se trata de conflictos internos en el país, sino que ha escalado a una guerra próxima, en donde las grandes potencias siguen interviniendo y donde aparentemente no darán su brazo a torcer. Y hasta que esto ocurra, la catástrofe no cesará. ¿Cómo crees que termine la silenciada guerra civil de Yemen?
No te olvides de dejar tu comentario y suscribirte al canal. Asimismo, te dejo Bueno, voy a dar cómo se pueden dar las cosas. Ahí les va. Bueno, Yemen es civil desde hace un chingo de tiempo. Desde inicios de este siglo está en guerra. Yo todavía no había nacido, gente, y estaban en guerra. Pero yo opino que así como está la OTAN, la ONU o la ONU, no sé si pronuncié uno o algo así. Bueno, así es como está la OTAN, la ONU y sus organismos, que es la UNICEF, la UNESCO, etcétera, pues ayuda humanitaria. Definitivamente se van a terminar metiendo todos los de la península arábica y se va a hacer un despapalle, en serio. Eh, pues nada, eh, todo Yemen va a quedar deshabitado, muy poca gente, esclavos, una nueva dictadura, no sé si sea comunista, fascista, monarquía, etcétera, va a surgir y puede que ocasione una guerra civil, o sea, ya está, pero puede que ocurra una guerra entre todo entre todos los países musulmanes, unos apoyando a los rebeldes, unos a Yemen, etcétera. No creo que llegue a las magnitudes de guerra mundial, porque lo de Rusia y Ucrania, esto me huele a que es el inicio de una tercera gran guerra. Y pues nada, gente, espero que se suscriban, denle like, comenten aquí qué les pareció y qué opinan sobre la guerra. Y además de que ya no espero estar inactivo. Y pues nada, soy Kratos Gameplays, me despido. Bye. Nada, bye. Saludos a todos y chao, bye.